Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de una pasión peculiar. ¿Adivinan cuál puede ser? Es un alimento, pero no un alimento cualquiera, un alimento del espíritu, la literatura. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues con Rebeca, de un punto curioso. Todos deberíamos tener un punto de curiosidad, ¿verdad que sí? Pues hoy con Rebeca lo vamos a hacer. Hola de nuevo, una semana más seguimos aquí con Rebeca de un punto curioso para seguir con la literatura. Hoy la literatura nos va a dar mucha, pero que mucha luz. Si la semana pasada hablábamos de la importancia de por qué contar historias, hoy Rebeca nos va a dar muchas claves, sobre todo para tres cosas: para contar, crear y compartir. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Pues por la parte más importante y fundamental, que es la de contar. Ya insistimos mucho el otro día sobre eso que nos diferencia del resto de especies y que nos hace únicos, y es esa capacidad de contar. Hoy traigo otra recomendación, este libro de Pep Bruno, publicado por la editorial A Buen Paso, y es un libro informativo, pero a la vez es un libro ilustrado. Por tanto, el lector es muy diverso. Puede ser para lectores más pequeños, pero también para lectores mayores que valoren el papel de la ilustración. Y se hace preguntas. Me gustan mucho los libros que se hacen preguntas y que luego de forma sutil te dan las respuestas. Dice que cuando contamos tenemos la capacidad de hablar de cosas que no están aquí y que tenemos esa posibilidad de imaginarlas. Yo os propongo hacer una práctica. Si yo ahora digo una palabra y vosotros cerráis los ojos aquí mismo, y los que estáis en casa, seguro que cada uno imagina esa palabra de una forma distinta. Por ejemplo, árbol. Cerrar los ojos unos segundos. Árbol. Abrimos los ojos y si yo ahora os hubiese pedido que dibujaseis ese árbol, posiblemente cada uno tenía en su cabeza un árbol distinto. Hay gente que tendría un árbol de Navidad porque a lo mejor todavía lo tiene en casa sin recoger, o gente que tiene un ciprés que le trae recuerdos no muy buenos, gente que tiene pinos, gente que tiene un bosque, gente... Al final, cada palabra nos evoca algo distinto. Así que fijaos el poder que tenemos con una sola palabra. En este libro reflexiona sobre el arte de contar, ya como una posibilidad que todos podemos desarrollar, porque todos podemos encontrar una buena historia, tanto nuestra como de otros, y compartirla. ¿Cómo? Pues respetando, por ejemplo, que todas las historias tienen un principio y un final, respetando que hay un mapa del cuento, y ese es un término que también me gusta mucho, porque cuando tú vas a compartir una historia o un cuento, normalmente no te puedes olvidar de ciertas partes principales, si no, no tiene sentido. Y eso se ve muy bien cuando hablamos de un chiste. No sé si sois buenos o malos contadores de chistes. Fatales, yo fatal. Andrés no lo sé, pero yo fatal. El mal contador de chistes es aquel que se olvida del mapa, del chiste, del mapa de la historia, y te lo empieza a contar y dice: ay, si se me ha olvidado, uy, si esto no era así, si yo creo que no he dicho, y entonces pierde. O te deja lo mejor, te lleva hasta el final y dices, a ver qué va a decir, y de repente dices, ya no me acuerdo. Claro, en un chiste es más evidente porque falla cuando no hace reír, y no hace reír si no lo has entendido, si no lo han explicado bien. Entonces, es lo que insiste Pep, en la capacidad que tenemos todos de preparar ese mapa. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues dándole importancia a las historias, es decir, me la voy a preparar. Si quiero dedicarme a esto, si quiero contar historias, voy a pensar muy bien en qué quiero contar, a lo mejor primero me lo escribo, luego veo las partes fundamentales y luego me fijo muy bien en quién tengo enfrente. Enfrente, que puede ser alguien que esté físicamente como vosotros, o enfrente a través de la pantalla, que es un medio nuevo que hay que explorar. Porque a través de la pantalla yo no puedo ver los ojos, no puedo ver las reacciones de la gente, pero al final, bueno, me las puedo ir imaginando. A vosotros os tengo cerca y sé que nadie puede irse sin que nos miremos a los ojos, porque se comunica mucho, y que las manos también comunican un mensaje. Y bueno, ese es uno de los inconvenientes de la pantalla, pero que se puede superar cuando se hace todo con mucha emoción y con mucha empatía. Entonces, a partir de ahí lo que tenemos es un montón de posibilidades, es recuperar cuentos clásicos que han existido toda la vida o hacer nuestras propias historias, el utilizar las palabras para ayudarnos los unos a los otros, convirtiéndolos en algo interesante, en una anécdota,
en algo que sí que queremos compartir, o bueno, ver algunas curiosidades de los cuentos que incluye aquí en esta última página y me gusta mucho. Hay una mujer que fue salvada por los cuentos, ¿sabéis quién es? ¿Quién? Serezade, de las 1001 noches. Siempre pendía sobre su cabeza aquella amenaza y con un cuento la evitaba. Y hay un lugar en España donde están contando cuentos durante 36, 40 horas seguidas, un día al año. Guadalajara. Un maratón de cuentos fabuloso en el que cuentan el carnicero, los papás, las mamás, el profesor, el alcalde, el concejal. Cuentas los que van allí a disfrutar directamente del evento y entonces se democratiza mucho ese valor de las historias y se disfruta un montón. Así que eso respecto al cuento. Sí, bueno, pues tomen nota. Contar un libro para ir a la librería o para ir a la biblioteca y echarle un vistacito porque creo que nos puede enseñar mucho. Y nos puede invitar al siguiente paso de nuestra propuesta, que es el de crear. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues crear nuestras propias historias, ¿no? Podemos contarlas de 1000 maneras distintas, ¿no? Podemos contarlas solo con la voz y utilizar el potencial de la entonación, de los silencios. Podemos contarlas con el cuerpo y dramatizar y hacernos creer a nosotros mismos un papel. Podemos contarlas con objetos, ¿no? Un objeto como el que has enseñado tú antes que nos ayude y que nos ilumine. Esto es un libro, pero vosotros ya sabéis que también es una lámpara, ¿no? Y entonces a mí me recuerda la historia de un hombre hace muchos, muchos años que paseaba por las calles de un pueblo por la noche a oscuras con una lámpara de la mano, iba iluminando así el camino. Y entonces por detrás un vecino le reconoció enseguida y dijo: pero si este es el ciego Gonu, ¿qué hace el ciego Gonu paseando con una lámpara de la mano? Y se acercó, le tocó por detrás con mucho cuidado y le dijo: Gonu, ¿por qué paseas con una lámpara de la mano si tú no ves? Y él le contestó: no llevo la lámpara para iluminar mi camino, llevo la lámpara para que vean el camino los otros que sí ven. Es otra forma de compartir. Nosotras desde un punto curioso proponemos mucho esa doble mirada de la que ya hablábamos el otro día y el aprender a descubrir las historias que se esconden en los objetos que nos rodean, en las farolas, en las bolsas de plástico, en los artilugios, en las fotografías, todas las emociones que nos despiertan y a la vez, bueno, pues ser capaces de compartirlas. Quizá hay personas, oyentes ahora del programa interuniversitario de la experiencia, que dudan cómo se puede compartir. Pues para eso tenemos una herramienta que yo creo que todos tenemos a mano. Ahora mismo la tecnología es una gran aliada y con un teléfono móvil, con una tableta, con un ordenador podemos sentirnos muy cerca, podemos compartir todo lo que hacemos y de una forma muy, muy sencilla. Si yo esta historia que os he contado, en lugar de narrarla aquí, que sé que estamos haciendo un vídeo y que va a poder llegar a cada casa, si yo hubiera puesto una grabadora de sonidos de mi móvil, que vienen por defecto en todos los teléfonos móviles, pues a lo mejor la tenía aquí guardada y... Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella. En determinado momento se encontró con un amigo. El amigo lo miró y lo reconoció. Se dio cuenta de que era uno, el ciego del pueblo. Y entonces le dijo: ¿qué haces, uno? Que eres ciego, con una lámpara en la mano si tú no ves. Y el ciego uno le respondió: yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la lámpara para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Yo la tengo aquí, pero es que de una forma muy, muy sencilla, enviándola a través del correo electrónico o subiéndola a un servidor de podcast, la podéis tener todos vosotros en casa. Claro, esto me lleva a pensar de las personas que nos están escuchando, que muchas de ellas seguro que tienen sobrinos, nietos, que les apetecería contarles ese cuento para irse a dormir o después de comer, tan sencillo como grabarlo en su móvil y enviarlo por el Exactamente. WhatsApp, ¿no? Hay tantas maneras. La primera y la más sencilla es justo la que comentabas tú. Grabarse y enviarlo, por ejemplo, por WhatsApp o enviarlo por correo electrónico, que es un paso más. Otra es utilizar un servidor de podcast como el que os recomiendo, que se llama iVoox. Aparecerá aquí para que podáis acceder. Y a través del correo electrónico y la contraseña podéis subir vuestros cuentos. De manera que no es uno solo, ni queda perdido en el ciberespacio. Podéis ir haciendo vuestra colección de cuentos
y así sentiros también un poco autores, porque todos somos un poco autores. Y luego están ahí a disposición tanto de los nietos como de otros que tengan necesidad de historias y que acudan allí a iVoox a buscarlas. Entonces, es un camino de doble dirección. Cuando yo comparto, estoy aportando contenidos, pero también estoy ayudando a los que los buscan. Así que fijaos la cantidad de posibilidades que hay solo con un teléfono móvil de la mano. Bueno, es maravilloso, una especie de Netflix sonoro para aquellas personas que quieran ir colgando sus historias para que queden para la posteridad, ¿no? Exactamente. Que otro paso más allá es hacerlas en vídeo. Al final hay que perderle un poco el miedo a la cámara. Nosotros estamos aquí, no le tenemos miedo. Y damos estupendas, ¿verdad? Y hay que recordar, bueno, pues que detrás de la cámara siempre hay alguien. Ahora mismo no lo estás viendo, pero está. Está Andrés. Y además seguro que hay mucha gente en casa que está ahí, que está tranquilamente tomándose un café, o que está siguiendo la conversación, o que está apuntando mientras la sigue. O sea, que nos da incluso la posibilidad de disfrutar, de estar en tu ambiente cómodamente y además pues verlo. Así que en nuestro teléfono móvil también tenemos esa posibilidad de hacer videollamadas, una cámara que graba vídeos, y vamos a quitarnos de ahí esa percepción del adulto que siempre nos domina, la de yo lo voy a hacer mal, yo es que no valgo para eso, yo no, porque no es cierto, porque lo que tenemos que tener claro es que las historias siempre llevan un poquito de nosotros en ellas. Entonces, al compartirlas también estamos compartiendo una emoción que cuando es para la familia, pues evidentemente que va a llegar. Y si es para alguien más, habrá gente que le guste y gente que no, como todo en esta vida, y no pasa nada. Y el físico ahí pasa en segundo plano, lógicamente. Absolutamente. Nosotras tenemos un canal de videocuentos y hemos creado realmente también una lista con cuentos para disfrutar sin edad, que se llama Cuentas conmigo, y también la podéis disfrutar aquí. Y al final no aparezco, es decir, no es importante. A veces es importante que esté el narrador, pero hay otras veces que lo importante es el objeto, o lo importante es la historia en sí misma, o se pueden entender muchísimos puntos de vista. No es me van a valorar, voy a parecer bien, quedo mal. No, es quitarse un poco esos prejuicios y decir, voy a hacerlo porque quiero contar algo. Cuenta conmigo, no lo olviden, se lo pondremos por aquí abajito. Así que tenemos un montón de posibilidades. La poesía de la que hablamos el otro día también es generadora de contenidos. Hay que curiosear. Yo no estoy diciendo que nos tengamos que poner a escribir nuestros poemas, porque a veces la inspiración llega y a veces no, pero ¿por qué no buscar, no? Y acudir a la librería, que podemos, y hacer un préstamo a través de telefónico en la biblioteca, y luego acudir a buscarlos. Ahora hay 1000 maneras, y descubrir, bueno, pues otros puntos de vista. Yo os quería recomendar también, para que veáis que las buenas historias nunca pasan de moda, estos cuentos cruentos de Dino Lanti, porque están basados en personajes como los 7 enanitos, como Cenicienta, como Alicia en el País de las Maravillas, pero el autor Dino Lanti los ha traído al terreno actual, a la sociedad en la que vivimos ahora, y entonces le ha dado una vuelta de tuerca a esos argumentos que todos creemos que dominamos y que pueden cambiar. Por ejemplo, imaginaos, los 7 enanitos ahora mismo están en el paro. Los 3 cerditos no consiguen casa porque las hipotecas están por las nubes. O incluso Alicia en el País de las Maravillas, siempre ha habido ahí una sospecha de que tenía cierta relación con las sustancias, todo con un punto de vista muy gamberro y muy humorístico. Entonces, al final es una forma de poner la mente a funcionar, ¿no? Abres el libro, estás en casa, lees, y cuando ya te sientes seguro y te lo has preparado, te grabas después de esa lectura y lo subes, lo compartes, se lo mandas a alguien a quien te haya recordado, se lo mandas a alguien a quien quieras, o directamente lo dejas ahí para cuando tú mismo necesites volver a escucharlo. Claro, es que esa es la clave, que pueden ser historias propias que yo escribo, o bien historias de otras personas que quiero compartir. Claro. Lo cual es tan sencillo como lo que has dicho, coger el libro y grabarme. Internet, por ejemplo, tiene un cierto inconveniente, pequeñito, y es que nosotras siempre decimos que es la gran biblioteca sin bibliotecario. Puedes encontrar 100.000 cosas, pero no tienes ahí a nadie que te asesore cuál es de calidad, cuál no. Entonces, cuando sean historias de otro, lo único que hay que hacer es referenciarlas. Es como hacemos con todo en esta vida. Yo no voy a decir que los cuentos cruentos son míos y son de Dino Lanti. Cuando los comparto, digo que es de este libro y que este libro está esperándoos en la librería. A lo mejor os ha gustado la versión que he hecho yo, pero podéis acceder a todas si acudís a la librería o a la biblioteca. Y luego, bueno, pues respecto al contenido que os decía antes, pues lo que tenemos que hacer es descubrir lugares donde el contenido sea fiable y de calidad, porque evidentemente habrá sitios donde
perdamos mucho tiempo, porque al final las características del medio de Internet hace que te pones a buscar una cosa y te enlaza con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y al final no sabes qué estabas buscando. Entonces, siempre que le dediquemos un rato y que sepamos valorar, es una web fiable, la actualizan constantemente, el contenido está bien referenciado, tiene mucho ruido, botones, pop-up, todo eso ayuda a ver si es un contenido de calidad o no. Yo os puedo recomendar, pues por ejemplo, el servicio de libros digitales de las bibliotecas, eBiblio, que tiene su propia aplicación y que me parece un recurso de muchísima calidad. La descargas en tu dispositivo móvil y tienes que acudir a la biblioteca para que te den tu contraseña. Tú con tu número de carné puedes acceder y luego con esa contraseña accedes directamente a un catálogo online en la que hay muchísimos libros digitales. Solo con una contraseña que te dan en la biblioteca. Solo. Tú te los descargas en tu dispositivo y no es que se vayan a quedar ahí siempre porque es una biblioteca, es un servicio de préstamo. Los tienes durante un tiempo, te acuerdas luego de devolverlos haciendo clic en un botón y ya está. Es una forma de disfrutar del placer de leer, pues otra vez con tu teléfono móvil. En este caso, pues ha ayudado a mucha gente durante la pandemia cuando no podíamos salir de casa porque el vínculo con el libro seguía existiendo y estaba a través de los dispositivos. Y al final, pues los títulos son de mucha calidad, es un servicio del Ministerio de Cultura y yo creo que todos esos recursos nos ayudan, ¿no? A no pasar demasiado tiempo dándole vueltas a la cabeza, con un batiburrillo de emociones que no sabes gestionar muy bien. Mira, pues con tu teléfono móvil accedes directamente a un catálogo, lo conviertes en un libro y cada vez que abres ese catálogo devuelves el anterior y coges uno nuevo. Y ya está, la biblioteca en el móvil. Que es cuestión de costumbres, ¿no? Porque hay gente que quiere el libro en papel, físicamente. Sí, eso es cierto. Yo también soy una gran amante del libro en papel, pero esa discusión que hace unos años daba mucho miedo era la de que si el libro electrónico iba a sustituir al libro en papel, pues ya se acabó, porque el libro en papel es que tiene entidad propia. Es que es un soporte que se experimenta con los 5 sentidos. Hay gente que nos da placer tocarlo, olerlo, que tiene un olor especial, que tenerlo en casa además es un vínculo con distintos momentos de nuestra vida que nos recuerdan a años pasados o a experiencias pasadas, porque vinculas el libro con una experiencia. Así que conviven a la perfección. Lo único es que si bien este es de manejo muy sencillo y tú lo abres y te pones a leer y ya está, los que vienen a través de los dispositivos pues tienen unos procedimientos. En este caso, como os decía, eBiblio, necesitas una contraseña. Cuando estoy hablando de iVoox, necesitas subirlo en el servidor, pero son pasos muy, muy sencillos. Una vez que aprendemos a hacerlo una vez, si lo seguimos utilizando, ya se fijan. Generamos ese aprendizaje y ya lo vamos a hacer, vamos, como la seda. Sí, además, ¿quién dijo que el saber no ocupa lugar? Claro que ocupa. Mi casa es pequeña y entonces tengo ahora aquí la biblioteca porque no tienes espacio. Entonces me veo obligada a utilizar este recurso, pero también convive el otro. De vez en cuando me compro algún libro, releo los que tengo y tienes los dos placeres. Digamos. Exactamente. Que hay que acostumbrarse a ser un poco camaleónico, ¿no? Estar preparado para la lectura o los audiolibros, etcétera, ¿no? La literatura en sus diferentes soportes. Exactamente. Yo creo que es negarse un mundo de posibilidades y especialmente en tiempos complicados con los que hemos vivido nos hemos dado cuenta de que era muy importante. Si estamos hablando de huir de esa soledad y de sentirse acompañado, el hecho de que en un momento determinado yo no pueda acudir a la librería y a la biblioteca no me puede quitar ese vínculo con los libros. Lo puedo tener a través del teléfono móvil o de la tableta. Y lo mismo pasa pues con esos mensajes, ¿no?, compartidos, que al final echamos mucho de menos los abrazos, y es cierto, y el contacto despierta otro tipo de sensaciones en nosotros, pero las palabras las seguimos teniendo. De momento las palabras no nos las ha quitado nadie, ni un toque de queda, nadie. Esas palabras nos ayudan y hay palabras que a veces necesitamos, que es, con una llamada se resuelven un montón de cosas y con un mensaje, el saber que alguien está ahí al otro lado, también ayudamos mucho. Así que esa comunicación sigue ahí. Independientemente del soporte, independientemente de si utilizamos un móvil o si utilizamos una tablet o un ordenador, ahí sigue. De hecho, yo creo que se han convertido en la pandemia en artículos de primera necesidad para comunicarnos desde un hospital, desde una residencia, desde mi casa, estando confinado, ¿no? Sí. El poder que ha tenido el móvil o estos dispositivos era lo nunca imaginado, yo creo. Yo creo que especialmente para los destinatarios que peor lo han pasado, que son los adultos mayores, sin duda,
se han convertido no en una primera necesidad, sino en un vínculo que les hacía mucha falta. Es que al final el tener un teléfono y un cargador en el hospital, que en ese teléfono haya fotos de tu familia, que tengas esa capacidad de llamar cuando te encuentras un poquito mejor o de recibir un mensaje, es un contacto directo con lo que te siga esperando ahí fuera, para no olvidarlo, para no olvidar que está ahí. Que luego los que mejor se manejan tienen juegos, que tenemos a YouTube, que para muchos es horas de diversión increíbles, pero es cierto que es el vínculo con el mundo. Entonces, fíjate, un artículo que se ha discutido mucho, especialmente con los jóvenes, ¿estás todo el día con el móvil o qué vas a hacer? Bueno, pues hay en ciertos momentos que se demuestra que es una forma de comunicarnos que nos hace mucha falta. Sí, además, fíjate, vinculándolo con la literatura, yo me imagino ahora un paseo por el Parque de los Jesuitas aquí en Salamanca con los cascos y escuchar un audiolibro, que es una posibilidad que no solamente tienen que ser personas que tengan dificultades visuales las que lo oigan, sino cualquier persona que queramos aprovechar ese ratito de relax o de espera mientras hago algo para estar nutriéndome de literatura, ¿no? Exactamente. Que hay voces maravillosas detrás de esos libros. Además de iVoox podéis curiosear porque hay otros servidores como Audible o algunos que también os podremos poner por aquí, porque lo que tenemos ahí es el recurso, es elegir la historia, acudir a los clásicos, acudir a la poesía y tener pues los cascos puestos, como dices tú, y complementar un paseo con una historia que te invita a desconectar, porque en ese caso sí que el potencial de la literatura es disfrutar de ese momento, tomarte un respiro escuchando las palabras de otro y sentirte acompañado, porque puede ser un paseo en soledad, pero no te sientes solo. Además que hay audiolibros gratuitos y otros de pago, cada cual opta, ¿verdad?, lo que más le convenga. Ahí es la gran biblioteca, sin bibliotecario que os decía antes, el tener un ratito para dedicárselo, descargarte algunos a tu dispositivo y no tenemos por qué empezar con una biblioteca muy amplia. Hay veces que nos volvemos muy locos porque queremos tener 100.000 cosas aquí y nos vale por tener una, dos o tres, pero que sean de mucha calidad y que nos gusten y que nos alimenten el alma, como hemos dicho ya. El alimento del espíritu, la literatura, claro que sí, de eso estamos hablando en la sesión anterior y en esta. Yo creo que nos está alimentando. Por lo menos la intención es el ver que independientemente de la edad que tenga quien esté al otro lado, que las historias nos hacen falta, que nos están haciendo falta ahora, tanto para combatir la soledad, como para vincularnos con la familia, como para vincularnos con otros que no son familia y nos necesitan. Es una forma de ayudar. Hay veces que alguien está en casa y que tiene muchas ganas de ayudar y que no sabe cómo hacerlo porque no se siente esencial, ahora que han hablado tanto de lo que es esencial. Pero es que a veces una llamada es esencial, una carta es esencial, un mensaje es esencial y podemos ser esenciales desde lo mínimo, dedicándole cariño, dedicándole atención y empatizando mucho. Y Rebeca, también las redes sociales nos ayudan mucho a esto, ¿no? Porque podemos encontrar desde textos un poquito más elaborados hasta haikus, poemas cortitos o reflexiones muy breves. Ayer precisamente mi prima me hablaba de Miki Naranja, que falleció hace unos meses, y es maravilloso en qué pocas palabras te hace estremecer, ¿no? Ayer leía yo, a ver si me acuerdo, era y de repente, y de pronto se hizo tarde. Esa antítesis, pronto, tarde, jugar con las palabras, que nos ayudan incluso hasta la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? A ser creativos, a pensar, a reflexionar, no estar pasivos siempre. Y creo que la literatura en este sentido es un impulsor de primera, ¿no? Sí, hubo mucha controversia hace ya unos años con el tema de los poetas de Internet, porque se revitalizó muchísimo el género gracias a la labor tanto de cantautores que se dedicaban a escribir poesía como de otras figuras desconocidas que compartían a través de Instagram, de Twitter o de Facebook esos haikus, esos micropoemas, esas reflexiones. Y al final lo que hacían era crear lectores, conectaban muy bien especialmente con el público joven, despertaban sus emociones, que de eso se trata también la poesía, y al final estos jóvenes acababan abriendo la puerta de la librería y en la sección de poesía localizaban sus libros, pero también localizaban los libros de los clásicos, ¿no? Y entonces se empezó a editar mucha poesía, empezaron a conocerse nombres nuevos. Y más allá de la controversia que pueda despertar el que sea poesía de mejor o peor calidad, yo creo que es que está creando lectores, está ofreciéndole un uso distinto a las redes sociales, que antes se creía que, bueno, nos deshumanizaban, pero resulta que cuando alguno de estos poetas creaba un evento en directo para acudir presencialmente, los jóvenes participaban y estaba a tope.
O sea, no es solo desde mi casa participo, es que me vinculo a ti. Conecto contigo, creo en lo que tú estás contando y quiero formar parte de este imaginario poético que estás creando. Así que creo que todo ayuda. Las herramientas no es el enemigo, la propia herramienta, cuando se demoniza muchas veces el uso de las redes sociales, perdón, es el uso de esas redes. No es un fin, es un medio. Hay muchísimas posibilidades y es el uso lo que determina su éxito. Has hablado de conexión. Ya para ir terminando, ¿cómo crees que los espectadores que nos están viendo pueden conectar con sus nietos? Porque a veces dices, es que estoy tan lejos de ellos, pues seguramente a través de la palabra se pueden crear sinergias, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimas posibilidades. Os vuelvo a repetir, están aquí. El enviar una historia en la que sea la voz del abuelo o de la abuela y le llega directamente al nieto, eso es un vínculo. El proponer, yo te escribo esta historia, te la hago llegar y tú la ilustras, que los niños disfrutan y exteriorizan mucho de ellos mismos cuando ilustran, es un trabajo en colaboración que es mágico. O sea, el ponerte a crear ahora tu propio libro de cuentos, el intercambiar esos momentos mágicos, cantar juntos. Que no podamos estar juntos no quiere decir que se nos quite esa posibilidad. Entonces, todo eso se puede explorar, que la distancia física no sea la distancia emocional. Y a través de estos dispositivos, pues al final la comunicación sigue. Entre nietos y abuelos, entre padres e hijos, entre cualquier miembro de la familia, incluso entre gente que no se conoce y se necesita. Bueno, Rebeca, yo creo que estaría horas escuchándote. Me encanta. Estoy convencida que a nuestros espectadores también les gustaría que siguiéramos, pero en algún momento tenemos que finalizar. Y yo quiero hacerlo dándote las gracias y recordando a Miki Naranja, que lo acabo de mencionar, con un escrito que hizo que decía: dejad que los libros se acerquen a mí. Así que, por favor, dejen que los libros se acerquen a ustedes. Hasta la próxima.